Hola, mi nombre es Ana Gabriel Calvo Salazar y hoy les vengo a hablar sobre los principios del derecho laboral. Pero primero que todo debemos empezar por preguntarnos, ¿para qué sirven los principios generales del derecho? Bueno, los principios generales del derecho tienen tres funciones principales. La primera es la función informadora o inspiradora, que significa que en esto se van a basar los legisladores a la hora de crear leyes. La segunda es la normativa, que significa que cuando el derecho positivo dejó algún tipo de laguna, el que va a llegar a llenar ese espacio vacío van a ser los principios generales del derecho. Y la tercera es la función interpretativa, que significa que a la hora de interpretar leyes o a la hora de aplicarlas debemos de basarnos en estos principios del derecho. Los principios generales del derecho laboral son 6 en total. 4 que son propios de la rama y 2 que son del derecho en general. Los primeros 4 que son propios del derecho laboral son el principio protector, el principio de renunciabilidad, el principio de continuidad y el principio de primacía de la realidad. Los últimos 2 que nos quedan son del derecho en general y se refieren al principio de razonabilidad y el principio de buena fe. Primero tenemos el principio protector, que es considerado uno de los principios más importantes del derecho laboral. Este viene a quebrar esa condición de igualdad que hay entre empleado y empleador, y más bien viene a reconocer que el empleado se encuentra en una posición de vulnerabilidad o de menos poder con respecto a su empleador. En este principio se encuentran contenidos 3 subprincipios. El primero es indubio pro operario, que se refiere a que cuando hay una norma, pero diferentes interpretaciones de esta norma, se debe elegir la interpretación más favorable para el empleado. La segunda, que es la regla, la norma más favorable, que diferente a la anterior, no es que hay distintas interpretaciones, sino que hay distintas normas para una misma situación, se debe aplicar la norma que resulte más favorable para el empleado. Esto aunque vaya en contra del orden que nos da la pirámide de Kelsen. Y la tercera, que es la condición más beneficiosa, que se refiere cuando un empleado haya obtenido una condición, ya sea de manera voluntaria por la empresa o por ley, esta no se puede ver reducida por una peor de ninguna forma. Segundo, tenemos el principio de irrenunciabilidad, que significa que bajo ninguna circunstancia el empleado puede renunciar a los derechos así concedidos por ley, como lo son el salario mínimo y las vacaciones, y en el caso de Costa Rica, el aguinaldo. Para un ejemplo del principio de irrenunciabilidad, podemos pensar en el caso de Juan. Juan entró recientemente a trabajar como el misceláneo a una empresa. Sin embargo, a la hora de la firma de su contrato, el jefe le dijo que no se le iban a pagar ni vacaciones ni aguinaldo. Sin embargo, esta renuncia a sus derechos por parte de Juan es inválida, por lo que él en cualquier momento podría acceder por medio de la justicia a un reclamo de estos derechos. Tercero, tenemos el principio de continuidad, que se refiere a la preferencia por los contratos de tiempo indefinido. Se encuentra presente en los artículos 26, 30 y 31 de nuestro Código de Trabajo. Esto se refiere a que, por ejemplo, si en un contrato no se estableció el límite de tiempo o la fecha límite del contrato, entonces ese contrato es por tiempo indefinido. Si hay una consecución con respecto a contratos de tiempo definido, esto se convierte en un contrato de tiempo indefinido. Si las labores se continúan más allá de la fecha límite en la que tengan que terminar las labores, entonces el contrato se convierte en uno de tiempo indefinido. Pero algo muy importante que hay que tener en mente es que un contrato de tiempo indefinido nunca, bajo ninguna circunstancia, puede pasar a ser un contrato de tiempo definido. Una manera de ejemplificar el principio de continuidad es imaginándonos el siguiente caso. Nora es una programadora trabajando en una empresa que crea softwares para otras empresas. Su jefa le dice que el siguiente mes se termina su contrato. Sin embargo, Nora consultó con su abogada y esta, luego de leer su contrato, le dice que debido a que no se especificó la duración del mismo, este es de tiempo indefinido. Por último, con respecto a los principios propios del derecho laboral, tenemos el principio de supremacía de la realidad. Este se refiere a que si ponemos en una balanza los hechos y lo pactado en un contrato, va a tener más peso los hechos que lo que se firmó. Una de las primeras consecuencias de esto es que independientemente del contrato pactado va a existir una relación laboral. La otra consecuencia es que va a tener más peso lo ocurrido en la realidad que lo estipulado en el mismo contrato. Esta diferencia entre lo ocurrido en la realidad y en el contrato se puede dar muchas veces por la utilización de contratos genéricos por parte del empleador. Podemos pensar en el caso de Ed. Su contrato estipula una jornada de 24 horas semanales de 6 días de 4 horas cada uno. Sin embargo, debido a la carga de trabajo que se le presenta, este termina trabajando 8 horas cada día. Luego de que este sale de la empresa, decide demandar a la misma por todas las horas que se trabajaron
pero no fueron pagadas. El juez, a la hora de analizar el caso, debe tomar una decisión basándose en esa jornada de 8 horas y no las 4 acordadas en el contrato, esto por el principio de supremacía de la realidad. Por último, tenemos los dos principios que no son exclusivos del derecho laboral, sino que son principios generales del derecho. El primero es el principio de razonabilidad, que se refiere a que los jueces deben de resolver conforme a la razonabilidad del caso en concreto, o que deben de tratar de encontrar un equilibrio. Segundo, tenemos el principio de buena fe, que se refiere a que las partes deben de llevar todos los elementos necesarios al despacho judicial para que se tome la decisión correcta. Y desde el punto de vista del trámite se refiere a que las partes no deben de caer en actitudes dilatorias para retrasar el proceso.